tenemos cervecera, ¿cómo están? Yo ando jugando, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Un gran placer estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos una charla súper interesante. El día de hoy vamos a hablar de uno de los más grandes, digamos, de las más grandes leyendas cerveceras, pero no leyendas en el sentido necesariamente positivo, sino leyendas que se cuentan sobre la cerveza. Vamos a hablar de la controversial levadura Diastaticus y un poco también vamos a hablar de las cervezas Saison. Somos cerveceros, somos orgullosos miembros de Tribu Cervecera. Diastaticus creo que puede ser, definitivamente yo la frase que tengo para Diastaticus es que Diastaticus puede ser tu mejor aliado, pero también puede convertirse en tu peor enemigo. Y esto tiene que ver un tanto con el conocimiento que tú tengas. Bueno, pues bienvenidos a la charla cervecera. Recuerden que tenemos charlas, webinars, cursos, masterclasses en Tribu Cervecera. Las charlas, pues es un formato más casual, más ligero, más cortito también. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Saludos aquí a Miguel, Fernando, ¿cómo estás? A Isaac, a José Suárez, a Freddy Moreno, hasta Tunja, Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar esta charla cervecera. Ustedes disculparán, pero bueno, vamos a comenzar platicando sobre Diastaticus. Todas las dudas que tengan en cualquier momento, como siempre, pues las pueden hacer y tendremos momentos para poder platicar. Saludos, Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y bueno, cómo que hoy no vas a tomar nada? Que solo agüita, ¿no? Hombre, tienes que tomarte un pecado de la malta, definitivamente. Bueno, vamos a comenzar nuestras charlas cerveceras. Bienvenidos a esta charla de Diastaticus y un poquito de las cervezas Saison. Bienvenidos. Y bueno, Diastaticus. Vamos a comenzar, digamos, desde el inicio, empezando con algunas definiciones. Y bueno, la palabra diastaticus viene de diastasas. Se le suele llamar también diastático, ¿no? Levadura diastática sería la traducción, levadura diastática. Y diastático viene de diastasas. Las diastasas se refieren a un completo grupo de enzimas que son las responsables de convertir los almidones en glucosa, maltosa y maltotriosa, en azúcares fermentables. En términos cerveceros, pues esta conversión es lo que permite que las fermentaciones sean posibles y nos referimos al poder diastásico de la malta cuando nos estamos refiriendo al contenido enzimático de la malta y bueno, por ende al potencial fermentativo, al potencial alcohólico que puede desarrollar eventualmente el mosto una vez que se han transformado estos almidones, estos carbohidratos de larga cadena en azúcares fermentables y ya bueno, posteriormente pues eso hace que este mosto ya contenga azúcares fermentables que tiene un cierto potencial fermentativo y por ende un potencial alcohólico. Entonces las diastasas pues es este grupo de enzimas. Sin embargo, la mayoría de las levaduras no son diastáticas. La levadura diastáticas se le llama a la Saccharomyces cerevisiae variedad Diastaticus. ¿Ok? Es una levadura ale, no es otra especie, es una levadura ale, lo cual la hace peligrosa. Vamos a ver por qué la hace peligrosa. Básicamente es porque se introduce, ¿cómo se llama cuando los policías se meten encubiertos? Es como una levadura encubierta, ¿no? Se introducen las levaduras regulares y trabaja de modo encubierto, las demás levaduras no la detectan, pero las diastaticus después puede causarnos algunos problemas cuando desconocemos qué sucede. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con la Saccharomyces cerevisiae, con la levadura ale variedad Diastaticus? Lo que pasa es que
tiene la habilidad de secretar una enzima que se llama glucoamilasa o amiloglucosidasa, es exactamente lo mismo. Entonces, esta enzima, la glucoamilasa, tiene la habilidad de que puede romper los enlaces glucosídicos de dextrinas, de oligosacáridos, de azúcares que generalmente quedan residuales en la cerveza porque la levadura regular no los puede metabolizar y entonces puede ir esta levadura generando amiloglucosidasa y rompiendo estos enlaces glucosídicos y transformando esas dextrinas en azúcares fermentables. Y esto la levadura lo puede ir haciendo a través de varias semanas e incluso meses hasta que en algún momento haya generado suficiente azúcar fermentable, lo cual va a hacer que se eleve el nivel de alcohol y el nivel de dióxido de carbono, pero dentro del empaque. La fermentación que hace Diastaticus es lenta porque no porque sea lento su metabolismo, sino es lento porque generalmente vamos a tener diastáticos, como yo les decía, como una levadura encubierta, entonces va a estar una pequeña cantidad de diastáticos, entonces le va a llevar bastante tiempo generar una cantidad, digamos, grande de enzimas para ir rompiendo todos los enlaces glucosídicos. Entonces, esta posfermentación, digamos, que va a ir ocasionando diastáticos, porque va haciendo una hidrólisis y una fermentación. Esta hidrólisis secundaria en empaque y esta fermentación que va a llegar a tener lugar con el transcurso del tiempo, como les decía, pueden pasar semanas, de hecho pasan meses, puede incrementar de manera importante el volumen alcohólico, lo cual quizá no es tan relevante, pero puede incrementar de manera importante la cantidad de dióxido de carbono. En una cerveza especialmente empacada en botella, esto se puede volver un riesgo importante porque esa botella tenderá a presurizarse y eventualmente puede causar gushing. Gushing es que cuando la abres, bueno, sale así un volcán de espuma, pero eso pudiera no ser un problema tan grave hasta que el gushing es tan fuerte y tan poderoso que puede llegar a romper la botella. Y cuando las botellas se rompen y explotan, eso ya se vuelve un problema porque puede llegar a lastimar a las personas que manejan las cervezas o incluso al consumidor. Y a nadie le gustaría tener en un bar unas botellas y que sean una potencial bomba. Y eso es uno de los principales problemas que nos puede llegar a ocasionar diastáticos. Sin embargo, bueno, no es el único problema en realidad, digamos que es el más grave y otras amenazas que pueden ocurrir hacia la cerveza, porque bueno, tiene estas propiedades de superatenuación, es una levadura superatenuativa y generalmente es utilizada, sí es utilizada para elaborar ciertas cervezas, típicamente para elaborar saisons y para elaborar quizá algunas cervezas sours. Incluso la podríamos utilizar para elaborar otro tipo de cervezas con ciertos perfiles que tengan un perfil muy definido, un perfil afilado. O sea, esto se refiere, una cerveza con un perfil afilado es una expresión para decir que la levadura tiene un fin seco, o sea, que tiene una nota seca, o sea, que no tiene dulzor residual y que tiene un contenido alcohólico quizá un poco más alto, aunque esto no es necesario siempre. O sea, una cerveza alcohólica no necesariamente seca. Podemos tener muy alcohólicas, medio dulces, pero podemos tener con baja media cantidad de alcohol, pero con ese final dulce, perdón, seco. Seco porque pues no hay tantas azúcares residuales y entonces la cerveza se siente así con ese perfil seco, definido, afilado. Ejemplos de estas cervezas, bueno, por supuesto, las Saison, que vamos a hablar un poquito más de ellas adelante, pero también, por ejemplo, las Belgian, las cervezas de monasterio, aunque no necesariamente se fermentan con diastáticos, aunque pudiera, pero generalmente las belgas de monasterio se fermentan con otro tipo de levaduras, pero o sea, la cerveza tiene ese final seco, ¿ok? Entonces, digo, eso se los digo para que ustedes tengan como referencia cuál es ese final seco, ese final, ese perfil definido, afilado, puntiagudo, incluso podríamos decir. Ahora, eh, otras amenazas que causa u otros potenciales problemas que causa diastáticos en la cerveza son
sabores negativos, off flavors, y turbidez. Puede llegar a causar cierta turbidez. Por supuesto, niveles de alcohol fuera de la norma. Recuerden que en algunos países en Latinoamérica creo que todavía esto es un poco flexible, pero en algunos países, pues si tú especificas en la botella 5.2 de alcohol, se espera que tu cerveza tenga 5.2% de alcohol en volumen, la cerveza. Diastáticos podría llevarte ese alcohol a 6, a 6.1, quizás hasta 6.2. Entonces, si alguien te hace una revisión, pues va a haber un problema, además del exceso de carbonatación. Entonces, ¿qué es la otra amenaza? La sobrecarbonatación y el efecto de Gaussian, que las botellas puedan explotar y también las latas. En el caso específico de las botellas de vidrio, pues esto es potencialmente peligroso. En las latas también, pero pues un poco menos. En los barriles solamente causa una cierta incomodidad que la cerveza sobrecarbonate y de hecho pues se puede ajustar. En los barriles no causa tantos problemas. El problema es que si el empaque explota, hablando de las botellas y eventualmente también de las latas, puede llegar a causar daños al consumidor. Y esta amenaza de daño físico hacia el consumidor es la que generalmente lleva a las cervecerías a retirar del mercado sus productos cuando han sido contaminados con diastáticos y empiezan a tener reportes de que las botellas se están explotando. Y esto ha causado pérdidas literal millonarias, no a una, sino a muchísimas cervecerías. Hubo un caso muy sonado que les voy a platicar más adelante de una cervecería que perdió $2 millones y bueno, se envolvió en unas demandas con diversos laboratorios, bueno, no con diversos, con un laboratorio de levadura, pero vamos a platicarlo más adelante, porque es algo de lo que puede llegar a suceder. ¿Cuáles? Bueno, ahorita antes de hablar de las posibles causas de contaminación, vamos a seguir explicando un poquito más de la levadura. Si tienen comentarios. Ah, mira, aquí hay un comentario muy interesante. Eh, a ver. Dice, una Double IPA, excelente cerveza. José, ¿cómo estás? A lo mejor los directores de Breaking Bad sabían sobre el diastático, se lo plasmaron en el capítulo donde le explotan las chelas a Hank. Exactamente, de hecho está Hank y empieza a oír así como explosiones, como balazos, y baja a su sótano, y bueno, eran sus cervezas que estaban haciendo homebrewing, que estaba haciendo el homebrewing, y efectivamente, eso fue Gushing y fue producido por Diastaticus en Breaking Bad. Sí, excelente referencia. En cervecerías que queremos utilizar variedad de diastáticos para hacer un determinado estilo de cerveza, pensamos una Saison o quizá algún otro estilo de cerveza, tenemos que entender cuál es el tiempo que lleva para fermentar. Y esto tiene que ver con diversas cuestiones y la verdad es que hay que aprenderlo en la práctica. Hay que como que tomar datos, hacer varios lotes, tomar datos, revisar y entonces podemos hacer como procedimientos estandarizados de operación, ¿no? Standard Operation Procedures, como procedimientos estándares de operación en base a todos los datos que nosotros recolectamos. Y bueno, podemos hacer grandes cervezas. Hay cervecerías que fermentan y luego mandan a maduración y luego mandan a un periodo como de añejamiento para que Diastáticos termine de darle ese toque a la cerveza y ya luego mandan hacia empaque. Hay otras cervecerías que a mí, esta técnica me parece fabulosa, pero hay que recolectar datos y hacer nuestros procedimientos estándares. Hay cervecerías que precarbonatan la cerveza a un cierto nivel. Ajá. Precarbonatan a la cerveza a un cierto nivel, sabiendo que variedad diastáticos la va a terminar de carbonatar en botella. Entonces, en vez de carbonatar la cerveza, por ejemplo, al toque final que le vamos a dar a 2.5, bueno, introducimos diastáticos y sabemos que diastáticos nos va a generar, pensemos, 1.5 volúmenes de alcohol. Esto no hay, pues les digo que la manera en la que diastáticos funciona es que tiene una secuencia de genes que es precisamente ese STA1, que es la que le da esta habilidad de producir amiloglucosidasa, que le da estas propiedades superatenuativas. Entonces, esta secuencia la podemos detectar mediante una prueba PCR, ¿no? Entonces, hay equipo, que de hecho es muy rápido y es relativamente económico, que algunas cervecerías tienen, y hay laboratorios, obviamente, calidad, que te pueden hacer estos test, que te pueden detectar si tienes diastáticos. Y hay unas pruebas que se llaman
Quantity PCR, o sea que es como un PCR mejorado, donde pues, la Q es quantity, como de cantidad, que utilizan un pigmento fluorescente para precisamente mostrar esa secuencia de ADN, de manera que estos test de PCR, de qPCR, pueden llegar a detectar una sola célula de diastaticus, lo cual es sorprendente y se hace tan solo pues en unos cuantos minutos. Y eso, bueno, es parte también de la tecnología que tenemos ahora. Déjenles, voy a compartir en pantalla muy rápidamente un equipo para hacer test PCR, para que los vean, de un laboratorio. A ver, bien, ya se los pongo en pantalla. Aquí está. A ver, ahí lo estamos viendo. Ahí va. Ahí está. Entonces, bueno, por ejemplo, este es un sistema para... No lo podemos hacer más grande. Órale. A ver si vamos a hacerlo más grande. Vamos a cambiar la vista. Ya está, para que lo vean un poquito más grande. Por ejemplo, esto es un sistema precisamente para hacer esto y pues en muy poco tiempo, en unos minutos, pueden saber si tienen... Hey, ¿no eres parte de Tribu Cervecera? Te estás perdiendo muchísimo conocimiento y otros cerveceros están adquiriendo una ventaja competitiva prácticamente injusta. Inscríbete hoy a la membresía de tribucervecera.com y por un solo pago mensual tendrás acceso a todos los cursos que hay en Tribu Cervecera, todas las masterclasses con exponentes de talla internacional y todo el material que generamos. Y bueno, también podrás estar en las clases en vivo y en el curso profesional de cerveza en vivo que te llevará a otro nivel. Ve ahora a tribucervecera.com e inscríbete. Esto fue Tribu Cervecera, la escuela para el cervecero profesional.